Bueno, muy buenas tardes para todos. Mientras vamos en la transmisión por Zoom, voy a ver qué va pasando por Facebook Live. Como les decía, le habla el profe Martín Cabrera. Gracias a los que se conectan hoy desde el Amazonas, mi amigo José Liber, profe José Liber. Buenas tardes, buenas tardes. Hasta el África, que por ahí tenemos un profe en África que se nos conecta también. El resto de nuestros compañeros, los profes de Venezuela, los profes de aquí de Colombia, de la costa, mi amigo Alexander García, a todos por allá, un saludo muy especial y gracias pues por participar en todas estas charlas que estamos haciendo semana tras semana. Hay que aprovechar el tiempo y bueno, vamos a entrar de una en materia con el doctor Oscar Pablo Bruñera. ¿Sí? Entonces, paso a presentarlo. Un segundito. Doctor, ¿me escucha? ¿Me escuchan bien ahí? Ok, ahora sí lo escuchamos. Ahora sí lo escuchamos. Perfecto. Escuchamos. A veces se pone el micrófono en silencio, no sé bien qué pasa. Doctor, estamos bien. Paso a presentarlo. Doctor Oscar Pablo Bruñera. Aquí vemos de nacionalidad argentina. Abogado con posgrado de especialización en ciencias políticas, en idioma inglés. Ha hecho trabajos de autorías relacionados al fútbol como derechos de formación, mecanismos de solidaridad, transferencia internacional de menores, derechos económicos. Sí, ha trabajado en Universidad de La Plata, capacitador de instituciones y clubes, brindando cursos y conferencias en la temática Ley de Salvaje en Argentina, el nuevo organigrama de la FIFA, el TAS, como último órgano jurisdiccional en el fútbol, reglamento de licencias de clubes de la AFA, coordinador y fundador de la página www.derechosdelfutbol.com, que pues estamos haciendo todo el tema de negociaciones para que ya tengamos una alianza para todo este tema con los entrenadores. Profesor en seminario online sobre transferencia internacional de menores, derechos de formación. También ha hecho cursos ha hecho seminarios sobre el documento de la FIFA en relación al COVID-19. Es profesor, creador del curso sobre intermediarios en el fútbol, fundador de la página Derechos del Fútbol, y ha trabajado con los clubes que tienen los servicios de él, o han tenido servicios, son Boca Juniors de Argentina, el Bron de Androgué, Chacarita Junior, el Mons Calpe, el Quilmes, San Lorenzo de Almagro, Santa Cruz de Bolivia. Así que muchachos, ya aquí tendremos el contacto más adelante. Pues como siempre tenemos nuestros ponentes de lujo. Lo dejo, doctor, para que iniciemos nuestra charla de hoy con el tema de usted me ha conversado el tema de documento FIFA y luego íbamos con transferencia, derechos de formación, perdón. Bienvenido, doctor, Sí, es un placer. Bueno, es un gusto. Les quiero mandar un gran saludo, un gran cariño a toda la gente de Latinoamérica, la gente de África que está ahí también. Un placer poderme conectar por primera vez con ustedes. Agradecerle a Martín y a toda su organización, a todos los profes. Estoy muy contento de poder estar con ustedes. Lamentablemente la situación del fútbol es una situación muy difícil. Supongo que es un sentimiento compartido el que debemos estar viviendo en todos, cada uno de los países en los que nos toca desarrollar nuestra propia actividad. Pero la verdad es que, bueno, lo tenemos que afrontar. Hay países que están pasando muy mal por el tema de esta pandemia y bueno, y sin embargo tenemos que buscar salidas que nos ayuden a todos. En estos momentos me gustaría quizás empezar por donde debería terminar, porque en realidad en este momento Argentina está viviendo una situación respecto del fútbol. Se ha tomado una decisión drástica. Mañana nuestra asamblea de la Asociación del Fútbol Argentina va a tomar la decisión de terminar con todos los campeonatos de fútbol hasta fin de año, es decir, se va a acabar el fútbol.
Y esto lleva al tema que vamos a charlar ahora, y por eso lo pongo de ejemplo, para que acá anoté un poquito algunos datos que nos da nuestro estudio, que indica que el 30 de junio en Argentina van a terminar alrededor de 2.000 contratos para los jugadores de fútbol. Y como no hay más campeonato, los jugadores van a tener que tomar dos opciones. O bien renuevan un contrato, pero seguramente no va a ser en las mismas condiciones, o quedan libres. Entonces es una situación para los futbolistas, también para los clubes, ¿no? Esto hay que decirlo, realmente muy difícil y muy compleja. Les decía, en la primera división van a terminar alrededor de 300 contratos, en lo que sería la Superliga, la primera división, y en el resto de las ligas cerca de 1.700 contratos. De tal manera que es una situación muy difícil para los futbolistas en todos lados, particularmente acá lo estamos viviendo en Argentina. La FIFA tiene algunas recomendaciones. En este caso, Argentina se ha salido de esas recomendaciones. Muy probablemente tenga que ver con la situación que le ha pasado por parte de las autoridades sanitarias y la superposición de lo que sería el campeonato del año que viene, y también, sin ningún tipo de dudas, la situación económica financiera por la que viven los clubes en Argentina. Sacando raras excepciones, supongo que es lo que pasa en el resto de Latinoamérica, esta situación es la que se reitera para todos los clubes. Hay una crisis importante, salvo los clubes más grandes, que tienen algunos, no todos, alguna situación holgada, venían con una situación económica realmente bastante mala, y evidentemente la situación del virus, de la pandemia, los ha terminado de poner en una situación de crisis. A tal punto, ahora lo vamos a ver con un poquito de detenimiento, en casi todos los países del mundo hemos hecho un trabajo comparado para que ustedes puedan analizar. Casi todas las ligas del mundo recurren al Estado para terminar pagando los salarios o de los empleados administrativos o de los futbolistas incluso. Entonces, esto un poco enmarca la situación en la que se encuentra el fútbol. No estoy hablando de las ligas realmente más poderosas, que parecían que pagaban contratos millonarios y que, sin embargo, parece que esa burbuja se ha empezado a desinflar y hemos empezado a mostrar realmente la cara económica del fútbol. Y por eso un poquito quería contarles esta situación de que me parece que el fútbol no solamente va a cambiar en estos días y hasta que retome el fútbol, sino que esta pandemia vino para quedarse desde el punto de vista de las reformas estructurales que seguramente va a hacer el fútbol y seguramente va a tener que hacer FIFA. Bueno, les decía, no solamente se termina el campeonato, sino que no va a haber descensos, no solamente este año, sino tampoco el año que viene. Estas son las consecuencias de este virus, que reflota viejos problemas, ¿no es cierto? Bueno, ahora les voy a poner otros ejemplos, obviamente, para no solamente hablar de Argentina, pero bueno, estábamos estudiando el caso de México, seguramente ustedes lo han visto. Toda la segunda división de México acaba de cambiar, ya venían con algunas ganas de cambiar y ahora han decidido tomar una resolución quizá muy drástica. No va a haber ni ascensos ni descensos durante 6 años, y se va a poner una limitación de edad para jugar, de tal manera que hay cambios, como les digo, realmente muy fuertes y muy estructurales. Bueno, pasamos un poquito a las ideas más generales que pretende FIFA con este documento que saca. Hasta ahora sacó un solo documento la FIFA y sacó un solo documento la UEFA, y después no hemos sabido de más documentos. Es muy probable que la FIFA tenga que sacar más documentos porque a este le puso el 1.0, de tal manera que es muy probable que saquen otras resoluciones. Bueno, la FIFA obviamente dice que esto es una pandemia, algo que es una cosa de perogrullo, y definió esta situación
como un caso de fuerza mayor. Esto sí es un tema realmente relevante para todos los contratos, sobre todo si hay alguno de ustedes que ya tiene un contrato, muy probablemente le empiecen a hablar de la fuerza mayor. Fuerza mayor significa ninguna de las dos partes ha querido esta situación, es algo externo que les viene y evidentemente a partir de esta situación se tienen que encontrar soluciones a los contratos. Entonces, estas definiciones de FIFA son realmente importantes. Define situaciones como, por ejemplo, contratos con fechas de vencimiento y nuevos contratos. Contratos que vencen ahora, el 30 de junio, contratos que vencen después del 30 de julio, contratos que dicen van a terminar con la temporada, es decir, contratos que no tienen una terminación de fecha. Por lo tanto, la FIFA lo que ve es que hay circunstancias totalmente distintas. Cuando uno firma un contrato le pone fecha o dice vamos a firmar este contrato hasta la finalización de la temporada. Entonces lo que va a hacer es va a dar sugerencias porque hay que decir que la FIFA no puede entrometerse en lo que es el contrato específicamente del club con el jugador. ¿Por qué no se puede meter ahí? Bueno, porque son las leyes nacionales las que van a indicar, como cualquier trabajador, cuáles son la reglamentación que le corresponde. Por ejemplo, muchos países tienen convenciones colectivas, habrá que ir a ver qué dice la convención colectiva. Si no hay convención colectiva, habrá que ir a ver qué dice la ley del contrato de trabajo. Por eso, estas primeras definiciones sobre contratos es como una especie de sugerencia, las podemos tomar así, no mucho más. Pero fíjense lo primero que dice. FIFA sugiere lo siguiente, propone lo siguiente. Si un contrato vence en la fecha de finalización original de la temporada, dicho vencimiento deberá prolongarse hasta la nueva fecha de finalización de la temporada. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un contrato que dice, este contrato termina cuando finaliza la temporada, lo que va a suceder es que va a finalizar cuando efectivamente retome el fútbol y termine la temporada. Es decir, ese contrato, lo que quiere FIFA es que continúe. Esa relación contractual, esa relación laboral, pretende que continúe. Y si un contrato comienza con la fecha de inicio original de la próxima temporada, seguramente habrá contratos que decían, por ejemplo, cuando empiece la temporada 2020-2021, entonces ahí dice, dicho comienzo deberá posponerse hasta la nueva fecha del inicio de la próxima temporada. Esto básicamente, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica y en Europa, se firman contratos que dicen, cuando se inicie la temporada 2020, empezamos nuestra relación laboral. Entonces, lo que va a decir la FIFA es que se postergue ese contrato, que se postergue esa relación laboral hasta que efectivamente inicie el campeonato. ¿Por qué? Porque, bueno, FIFA está queriendo a través de este documento de que los jugadores se mantengan en su club de origen. ¿Para qué? Para mantener la relación laboral, para que los equipos más o menos tengan los mismos jugadores y el campeonato sea lo más parecido posible a lo que fue cuando empezó la pandemia. Respecto de los acuerdos de transferencia internacionales, dice, toda remuneración deberá aplazarse hasta la nueva fecha de inicio de la próxima temporada o primer periodo de inscripción. Bueno, un poquito más o menos lo que les estaba diciendo. También hay un análisis con respecto a los contratos que no se pueden cumplir como las partes lo habían previsto. Entonces aquí también hay algún tipo de sugerencia. Se pide que los clubes y empleados, o sea, los jugadores, intenten llegar a una negociación. Básicamente en todo lo que ustedes van a ver en este documento sobre el coronavirus y el fútbol, es que intenten de todas las maneras posibles de sentarse a llegar a una negociación. Se pide que clubes y empleados lleguen a un acuerdo colectivo. Acuerdo colectivo significa entre la patronal y el sindicato sentarse a hacer una negociación de tal manera que se interprete la nueva situación y que de esa manera podamos empezar una situación nueva. Las decisiones unilaterales se admiten en la modificación del contrato si se hace de acuerdo a la legislación nacional. Es decir, FIFA lo que va a tratar de hacer es de respetar
una rescisión unilateral del contrato, ya sea o del jugador o del club, si lo permite la ley nacional. Y ahora vamos a ver algunos países en cómo se ha desarrollado y cómo se va a desarrollar la situación de cada uno de los contratos. Bueno, si los clubes y empleados no logran acuerdos, y la legislación no habla y no dice nada, los convenios colectivos no dicen nada, bueno, la Cámara de Resolución de Disputa de la FIFA va a dar algunos criterios. Y lo que va a plantear es que en la relación de los nuevos contratos, a partir de esta nueva situación, haya cuestiones razonables. Y va a dar algunos puntos, va a establecer algunos puntos en donde dice qué es lo razonable. ¿Qué es lo razonable para definir un nuevo contrato? ¿O qué es lo razonable para continuar con un contrato si efectivamente hay que tomar una decisión? Entonces va a tomar como parámetros, va a tomar como ideas, porque lo que quiere FIFA es que no se tome esta nueva situación como una especie de perjuicio adicional y tomar conclusiones que no vienen del coronavirus, sino que vienen de cuestiones aparte. Entonces, lo que se está diciendo es, vamos a tomar un criterio para las nuevas relaciones, por lo menos es lo que sugiere. Entonces dice, si el club intentó llegar a un acuerdo con su empleado, entonces lo que vamos a ver es, ¿ha habido una buena fe de sentarse a negociar esta situación? O simplemente hubo una rescisión, o simplemente una decisión unilateral sin más. Esto para la FIFA va a ser importante. Va a establecer un criterio sobre la situación económica del club, es decir, el impacto genuino y directo que le ocasiona a ese club esta pandemia. No a todos les pasa exactamente lo mismo, porque todas las realidades económicas no son las mismas. La proporcionalidad de la enmienda del contrato, es decir, que sea equitativo, que no sea una cuestión realmente desproporcionada. Bueno, los ingresos netos del empleado, ¿cómo le quedan? Es decir, cuánto finalmente le queda al jugador en el bolsillo, y si la enmienda se hizo al equipo o a jugadores concretos. Y esto se dice porque a lo mejor un club se quiere sacar a un jugador de encima y entonces le hace una quita exagerada. Entonces, también ese criterio es un criterio bastante importante para poder establecer. Los contratos entre club y jugador deberán suspenderse durante la paralización de la actividad del fútbol. Esto también es una sugerencia. Y ahora vamos a un punto en el que ya no hay una sugerencia, sino que diríamos que pueden ser potestades originales que tiene FIFA, porque estamos hablando estrictamente de derecho deportivo. Y tiene que ver con el periodo de inscripción. No sé cómo, tiene varios nombres: periodo de inscripción, las ventanas de transferencia. Creo que todo el mundo entiende más o menos de lo que estamos hablando. Y este es un tema bastante importante, porque cuando uno hace una modificación a una ventana de transferencia, necesita comunicarle a FIFA con 1 año de anticipación. Entonces, es muy importante lo que dice FIFA aquí, porque acá dice, nosotros eso lo vamos a dejar en suspenso. Miren, por ejemplo, una de las cosas que dice, para no leer todo, ¿no? Pero dice, se aprobarán todas las solicitudes de ampliación de fecha de finalización de temporada actual. O sea, le deja a cada una de las asociaciones, en este caso la AFA, que yo estoy en Argentina, la Federación Colombiana, la Real Federación Española de Fútbol, la que sea, la posibilidad de correr esas ventanas de transferencia. ¿Por qué? ¿Para qué hacen esto? Porque como ella no sabe cuándo va a poder empezar el fútbol, seguramente la van a tener que correr después de junio, que era cuando se abrían casi todas las ventanas en el mundo, y aquí hay una situación de excepcionalidad. La excepción está dada en que cada una de las asociaciones le va a comunicar a FIFA cuándo va a poder abrir su ventana de transferencia. Y lo va a hacer en función de cuándo empiece su campeonato, cuándo le diga a la autoridad sanitaria de su país que puede hacer, empezar con los entrenamientos y después empezar a jugar a puertas cerradas seguramente, en fin, hasta que se pueda ir normalizando. Entonces, estas son cuestiones bastante importantes, porque en esto sí FIFA va a tener la posibilidad de tener un manejo
que también le va a caer a las cuestiones que tienen que ver con los contratos. Porque si obviamente la FIFA no abre las ventanas de transferencia, lo que va a hacer, lo que está indicando es que no se hagan nuevos contratos y que se mantengan los anteriores para mantener las competencias y para mantener los campeonatos para que se puedan finalizar. Un poco creo que es la idea. Hay otras cuestiones regulatorias que a lo mejor les pueden interesar en función de si alguno tiene algún, por ejemplo, la cesión de los jugadores. La cesión de los jugadores, la idea que tiene FIFA es que el jugador, si bien, por ejemplo, decía que tenía que volver a su equipo de origen el 30 de junio, lo que quiere FIFA es que se quede hasta que termine el campeonato. Esa sería un poco la idea, es decir, que le harían como una extensión del contrato y de esa manera podría terminar el campeonato en su club. Y si no, la FIFA probablemente no le abra en junio o en julio la ventana de transferencia, entonces lo está induciendo a que se quede en ese club. Había una reforma sobre los préstamos, es decir, FIFA ahora va a tener la idea de que haya menos préstamos, eso se va a poner en práctica en julio, y eso sí ha terminado. Eso sí se ha pospuesto. De tal manera que eso por ahora no va a correr. Doctor, acá sigue un tema también. Sí. Un segundito. Sí. Pasa algo muy particular. Bueno, había pasado antes. Al parecer envié muy temprano el link para conectarnos y al parecer algunos profes se conectaron antes, ¿sí? Y eso hace que el tiempo se nos acorte. Aquí ya me estaba informando que quedan menos de 10 minutos, ¿sí? Entonces, por eso es que yo siempre mando faltando 2 minutos o 3 minutos la información, el link para que conecten, pero esta vez como que se me conectaron antes. Es posible que nos regale entonces, yo le envío otro link y nos conectamos ahora cuando se finalice esta. Bueno, lo que sí tengo 15, 20 minutos más, no tengo mucho más porque tengo que hacer otra conexión. O sea, podemos establecer, qué sé yo, 20 minutos más, ¿les parecen? Sí, porque aquí quedan 8 minutos, dice aquí. Entonces, ahorita yo le envío el link para que hagamos 8 minutos. Continuemos, doctor, gracias. Bueno, le quería contar un hecho que a lo mejor sí les puede interesar, a lo mejor cada uno de ustedes tiene algún reclamo en FIFA. Acá dice, no se hace ningún tipo de excepción al debido cumplimiento de las decisiones de órganos de FIFA. Es decir, si ustedes están litigando en FIFA, o si ustedes tienen una decisión en FIFA, ya sea de la Cámara de Resolución de Disputa, o de la Comisión del Jugador, o donde ustedes la hayan establecido, depende si algún técnico o algún jugador de fútbol, los plazos siguen cumpliéndose exactamente. Y las sentencias que tuvieron, o los laudos, mejor dicho, que tuvieron esos órganos, deben cumplirse. No hay ningún tipo de posibilidad de que se postergue la decisión de que esos clubes o ese jugador, ya sea el caso, o ese técnico, no cumpla con esta decisión. Es decir, respecto de la situación de la ejecutoriedad de los órganos de FIFA, a la situación de la pandemia no ha cambiado absolutamente en nada. Es decir, supónganse que ustedes ahora quieren hacer una demanda en FIFA, por lo que sea, por incumplimiento de contrato o lo que sea, ustedes pueden iniciarla en este momento. Y si ustedes tienen que cumplir una decisión de FIFA, pasa exactamente lo mismo. Les quiero contar que el TAS, y ahora les explico para el que no está demasiado familiarizado con el TAS es como el órgano de apelación de la FIFA. Es el Tribunal Arbitral del Deporte, es como si fuera la Corte Suprema de la FIFA, porque casi todas las decisiones de FIFA que se pueden apelar van a ese tribunal. Es un tribunal que ustedes de alguna manera se tienen que tratar de familiarizar en función de que es un tribunal que no solamente le importa al fútbol, sino que le importan a casi todos los deportes. Casi todos los deportes lo han tomado a ese tribunal como el tribunal de alzada, como el tribunal de apelación de las decisiones, en este caso de la Federación de FIFA, pero casi todos los deportes tienen a ese tribunal. En ese tribunal pasa exactamente lo mismo. Es decir, si ustedes tienen alguna situación dentro del TAS,
los plazos van a correr de la misma manera. Si ustedes necesitan iniciar una acción, los plazos corren de la misma manera. Solamente cambian las situaciones en las que, por ejemplo, no va a haber audiencias en vivo, pero bueno, se usan este tipo de instrumentos y de esa manera se pueden hacer audiencias a través de Internet, a través de los distintos mecanismos como los que estamos haciendo aquí. De tal manera que eso no sea paralizado. Distinto ha pasado en algunas federaciones, ¿sí? O en algunas asociaciones. En algunas asociaciones sí se han paralizado. Usted llama, por ejemplo, hoy a la AFA para ver cómo está su expediente respecto de una situación y seguramente lo va a atender el empleado de la puerta y le va a decir que por la pandemia se ha paralizado. No ha habido una resolución oficial y eso ha pasado en muchas asociaciones. Es decir, que ahí ha habido alguna diferencia y creo que eso es importante. Quería leerle algunas declaraciones del director general de Asuntos Jurídicos de la FIFA, que se llama, ahora les voy a decir, García Silvero. ¿Por qué les quiero leer esto? Porque esto un poquito enmarca la situación de cuál es efectivamente el sentido y el espíritu de esto que les estoy leyendo. Dice textualmente, FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio. ¿Se acuerdan de lo que le habíamos contado? Pero las ventanas de transferencia no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos. Este es un poco lo que yo les quería contar, de que FIFA va a usar esta potestad que tiene, que es abrir y cerrar ventanas, para que los contratos se puedan extender en función de que las competencias se puedan seguir después de la suspensión, después de la pandemia, que es el criterio general. Si una sesión finaliza el 30 de junio, el jugador teóricamente debería volver a su club. Recuerdan que lo hablamos. Pero la ventana de inscripción no estará abierta y no se le tramitará la ficha. Esto lo dice casi en tono imperativo, diciendo, quédate en tu club, vos jugador de fútbol, no vuelvas a tu club de origen, porque si vos haces eso no vas a poder jugar. ¿Por qué no vas a poder jugar? Porque no te voy a abrir la ventana. Claramente lo está diciendo, está entrecomillado. Les quiero decir que este documento un poquito analizado está en la página que decía Martín hoy, Derechos del Fútbol. Ahí lo van a poder analizar y lo van a poder mirar de acuerdo a los criterios que ustedes vayan necesitando. Y también quería decirles, tomo un paréntesis pequeño, que allí hay todo material gratuito por el tema del coronavirus. Toda la página ha quedado totalmente gratuita, como una especie de compensación a la crisis del fútbol. Y hay un libro que se llama algo así como ¿A quién protege la FIFA cuando legisla? Que está gratuito, así que lo pueden bajar en PDF y lo pueden tener ustedes como para, en alguna oportunidad, si necesitan algún tipo de asistencia legal. Allí se trabaja un poquito, vamos a ver si podemos hablar algo de derecho de formación, de mecanismos de solidaridad, de transferencia internacional de menores, de los derechos económicos en el fútbol, algo que sin ninguna duda, en algún punto, ojalá que después lo podamos charlar, porque este es el gran cambio que va a venir realmente en el fútbol. Es decir, después del coronavirus, el fútbol va a cambiar definitivamente, por lo menos en los próximos años, y bueno, allí hay un trabajo también respecto de eso, y después cuestiones más prácticas que a lo mejor a ustedes les pueden servir. Cómo litigar en FIFA, cómo litigar en el TAS, los códigos de procedimiento, las fechas, etcétera, etcétera. Es una cuestión práctica que a lo mejor les puede servir. Lo pueden tener ustedes, lo pueden tener en sus clubes o lo pueden tener para sus compañeros, porque está al alcance de la mano, está en forma gratuita. Bueno, retomo entonces. Quería contarles esto de las decisiones que va a tomar FIFA en función de las propias palabras de la gente que hizo este documento. Puede haber varias ventanas, dice. Va a depender del inicio y del final de cada competición. La idea es que las ventanas acaben justo antes de empezar cada campeonato y no tienen por qué coincidir. Esto es absolutamente novedoso porque, les decía hoy, se los reitero, FIFA tiene prácticamente la decisión de que las ventanas sean como inamovibles para que el negocio y las empresas, lo que es el fútbol en su máxima expresión, son las transferencias internacionales, sean previsibles y que sean previsibles con un año de anticipación. Entonces esta es un poco la idea.
Bueno, ahora quería contarles un poquito de más o menos cómo se va desarrollando la pandemia en cada uno de algunos países. Vamos a hablar algo de Argentina, vamos a hablar algo de España, vamos a ver algo de Colombia, pero obviamente acá me parece que cada uno puede hacer su aporte porque es lo que está viviendo cada uno de ustedes. Simplemente en este trabajo, que les repito, está íntegramente en forma totalmente gratuita, obviamente, dentro de la página Derecho del Fútbol para que ustedes la puedan analizar y puedan sacar sus propias conclusiones. Acá en la República Argentina, sí. Hay unas preguntas que los profes me están escribiendo por interno, pero ya nos queda menos de 40 segundos. Ya le envié el link para que por favor nos conectemos entonces por el otro. Un minutico más que nos regale. Bueno, ¿cómo no? Gracias. Entonces, acá corto. Listo, doctor. Continuamos. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, entonces les iba contando, cuando queríamos ahora entrar en la situación de cómo está viviendo y cómo ha resuelto cada uno de los países la situación de sus contratos y cómo ha decidido pagar en algunos casos, en otros casos ha decidido suspender los pagos, en otros casos hasta ha decidido algunos países rescindir los contratos. Es decir, queríamos ver un poco cómo han tomado cada uno de los países las distintas decisiones. En Argentina, lo primero que hay que decir es que hay un decreto del presidente de la Nación que prohíbe los despidos y prohíbe las suspensiones. Y eso, marcó un poquito la tendencia de lo que pasó en el fútbol. Acá en la Argentina no se pudo echar a nadie, básicamente porque hubo un marco de protección de lo que son los derechos del trabajador y se trató de sostener el empleo. Acá lo que tenemos que decir es que no hay una norma específica, no hay una situación concreta para el fútbol para resolver esta situación. Algo que el presidente de la federación dijo, bueno, vamos a buscar un instrumento con el sindicato para ponernos de acuerdo, pero todavía eso no ha sucedido. Entonces, lo que está pasando acá en la Argentina tiene que ver con que el fútbol se ha visto como, digamos, utilizó los instrumentos legales de cualquier empresa, de cualquier pyme, porque por supuesto el fútbol también recurrió a los programas del gobierno. Acá en la Argentina se llama REPRO, que es el Programa de Recuperación Productiva, que permiten reducción, postergación de contribuciones patronales, el pago por parte del Estado de hasta el equivalente de un salario mínimo y vital y móvil a los empleados o al jugador. Acá el primer club fue un club de la segunda categoría, pero casi todos los clubes, o muchos clubes de la Argentina, empezaron a adherir. Por ejemplo, también hubo acuerdos salariales. Una de las cosas que sucedió acá en Argentina, por ejemplo, se sentaba el club con el cuerpo técnico y con los jugadores y hacían una quita o una cosa así, de tal manera que te da la posibilidad, como decíamos hoy al principio en el documento de FIFA, el primer elemento central que se necesita en un deporte como el fútbol es la negociación, es sentarse a la mesa y tener la posibilidad de ver cómo está el club, cómo está el jugador, cómo está ese contrato, y de buena fe tener la posibilidad de llegar a acuerdos. La verdad es que en muchos lugares y en muchos clubes ha sido así. En otros no, porque ha habido otros clubes que han dicho, bueno, postergamos los pagos o hacemos una quita unilateral, entonces no ha habido este tipo de situaciones. Pero bueno, entonces, acá en Argentina, para más o menos que quede el concepto general, se allanaron a los instrumentos que tiene el Estado para cualquier tipo de empresa, porque todavía no ha habido un instrumento específico para el fútbol. Obviamente que es lo que se busca, ¿no? Porque todavía aquí, además, aquí obviamente que el tema está, que hay otras situaciones de crisis, para el fútbol y se necesita una mesa, de diálogo y de consenso para seguir viendo los otros problemas estructurales que tiene el fútbol. Ahora bien,
Podríamos hablar de otra liga, una de las ligas más fuertes, la Premier League. Por eso quiero contarles un poquito, y creo que con esto sí se van a dar cuenta, creo que ustedes ya lo saben, tienen a lo mejor más experiencia que yo en el rubro, pero la crisis fundamental que está viviendo el fútbol lo pueden marcar esas ligas fuertes, esas ligas que uno la mira por televisión y tienen jugadores de 50, 60, 70 millones de euros en la cancha y no uno solo, y tienen los estadios llenos y tienen esos abonos que valen millonadas, etcétera, etcétera. Y entonces esa es un poquito la situación que les quiero contar de la Premier League. Miren lo que dijo el presidente de la Premier League, Richard Master. Se dirigió al gobierno y les dijo que podrían tener pérdida por más de 1.000 millones de libras y que muchos clubes se verían obligados a cerrar las puertas. Esta es un poquito la situación que vive el fútbol a nivel mundial. El presidente de la federación, Greg Clark, de la Premier League, siempre estamos hablando, indicó que si esta situación se extiende por mucho tiempo más, algunos clubes van a desaparecer. Esto es lo que ha pasado. Es por esto que la liga se sumó a las medidas del gobierno británico a fin de que paguen una parte de los sueldos de los jugadores. Quiero contarles esto porque me parece que es fundamental que ustedes lo puedan saber. En el fútbol británico, quien terminó pagando los salarios, por lo menos parte de ellos, es el gobierno británico. Entonces, por esto es que yo les decía que el fútbol evidentemente ha cambiado. Es decir, no va a haber posibilidades de hacer esos contratos millonarios cuando tuvieron que recurrir al Estado para que esos clubes, que generalmente son sociedades anónimas, no quiebren. Acá tengo un ejemplo del Tottenham, por ejemplo. El Newcastle se sumaron a las medidas del gobierno para pagarle a sus empleados administrativos. Es decir, quien le pagó al Tottenham, los empleados administrativos del Tottenham, no fue el club, porque no ha podido, sino que ha sido el gobierno. Por eso les decía que la renovación de los contratos, las nuevas transferencias, van a ser totalmente distintas. Tenía acá algunos números que quería contarles. Ya hay algunos análisis que dicen que las próximas transferencias, por lo menos en cada una de las transferencias, van a valer el 30% menos de lo que valían antes de la pandemia. Por eso quería contarles este tipo de ejemplo, donde obviamente que la renovación de los contratos tampoco va a ser igual a lo que era antes de la pandemia, y tampoco va a ser lo mismo en estas transferencias internas. Yo creo honestamente que en las próximas transferencias no vamos a ver transferencias que tienen que ver con esas cifras millonarias que parecían realmente fuera de escala y que cada vez nos acostumbrábamos más a verlas, ¿no es cierto? Entonces, lo que quería contarles es que en Inglaterra, lo mismo pasa en Argentina, ahora les voy a contar un poquito lo que pasa en España. Obviamente que cada uno de ustedes puede opinar acá porque seguramente puede tener toda la información. Solamente que acá lo que hemos tratado de unir todo para tener un criterio de qué es lo que ha hecho al fútbol a nivel mundial. Y pusimos ejemplos de Sudamérica, de Europa y de algunas otras ligas también. Entonces, queríamos contarle un poquito de lo que pasa en España. En España pasó un poquito más o menos lo que pasó en Argentina. Yo les conté que acá en Argentina el instrumento que tiene el gobierno se llaman retros, pero acá se llaman ERTES, pero es más o menos lo mismo. El ERTE es el expediente de regulación temporal de empleo. Ustedes me dicen, ¿por qué me habla de este tema? Bueno, precisamente porque pasó en España lo mismo que en Argentina. Se recurrió a una figura de crisis de empresa para resolver los problemas que tienen los clubes. No solamente los clubes como sociedades anónimas, sino también los clubes como sociedades civiles. Y hago un paréntesis. En España existen las dos figuras de tanto un club que es una sociedad civil sin fines de lucro, como una sociedad anónima deportiva. En España conviven las dos situaciones. En Argentina, por ejemplo, las sociedades anónimas deportivas están totalmente prohibidas. Acá son todas sociedades sin fines de lucro. Ahora, en España, tanto las sociedades sin fines de lucro como las sociedades anónimas deportivas, las dos recurrieron al ERTE. De una u otra manera han recurrido al ERTE. El ERTE, ¿qué es? Es esto que les decía recién, el expediente de regulación temporal de empleo, que es una figura que se utiliza para la crisis de las empresas.
Ahora ustedes me dicen, lo usó un equipo que no es profesional. Bueno, vamos a ver. Les quería leer específicamente para que ustedes se den cuenta en la situación en la que estamos. ¿Quién utilizó la CERT? Es decir, ¿quién utilizó el expediente de regulación temporal? El Barcelona, el Atlético de Madrid, el Alavés, el Español y la mayoría de los clubes de las distintas categorías de España. Es decir, como están viendo ustedes, la crisis ha llegado no solamente a los países y a los clubes como los nuestros, los que ya estábamos acostumbrados, y que esta pandemia realmente nos va a poner en peligro, sino también a las grandes potencias futbolísticas. No solamente a los clubes, sino a las grandes ligas. Y por supuesto también, quizás la liga más importante, la de la UEFA, por supuesto también. Entonces, lo que han hecho en España es han reducido jornadas y por lo tanto reducen jornadas y reducen salario. Esa es un poquito la figura que ellos han encontrado con estas CERTES para tener la posibilidad de seguir adelante. Bueno, en la primera división se han inclinado más por la reducción de la jornada y no tanto por el tema de no pagar o de rescindir contratos. Básicamente, España lo que ha hecho es esto. Recién hasta hace unas horas estuvimos en una conferencia con nos hablaba el abogado del Betis, para darles un poquito un ejemplo muy de ahora, de estas horas. El abogado del Betis nos decía que ellos van a perder por lo menos 15 millones de euros en el tema de abonos. Tienen una cancha de alrededor de 60.000 personas, tienen casi todos abonos, y solamente por la plata que van a tener que devolver, porque obviamente de alguna manera van a tener que devolver los abonos, más la pérdida del abono de la competencia que viene, porque ustedes saben que si se empieza el fútbol, ¿cómo se va a empezar? A puertas cerradas. Es decir, los abonos no se van a perder, no se van a poder vender. Y este es un poquito lo que les quería contar. Ahí solamente tienen una pérdida millonaria en un solo de los ítems. Imagínense los sponsors. ¿A quién le interesa un sponsor con una cancha vacía? ¿A quién le interesa un sponsor con un fútbol como abril, mayo, junio, sin jugar, sin mostrar? Porque por más que el club le diga yo tengo una página de internet, por más que el club le diga yo tengo mi propio canal de televisión, todos nosotros sabemos que si no hay partidos de fútbol, ese sponsor, esa comercialización prácticamente es inexistente, o sea, cae al 10%. Bueno, todos estos ejemplos se los quiero dar para que vean que realmente la situación ha venido para quedarse. Entonces, veíamos que los abonos van a ser distintos, que los sponsors van a ser distintos, y la gran discusión es qué va a pasar con la televisión, que es la que sostiene básicamente al fútbol del mundo. La televisión, si bien es cierto en casi todos los países, ha seguido pagando en la renovación. ¿Y cuánto tiempo más va a pagar? ¿Cuánto tiempo va a pagar más la totalidad del contrato? Entonces, si uno empieza a desgranar cada uno de los ítems, se va dando cuenta que las finanzas del club se han deteriorado. Incluso también, por ejemplo, la cantidad de socios que tenía un club. ¿Cuánta gente ha dejado de pagar porque ya prácticamente no tiene ningún tipo de servicio y no puede salir de su casa? Así que imagínense la posibilidad de ir al club. No tiene sentido. Obviamente que uno lo hace en función de sus sentimientos y muchas veces esto hace que los clubes todavía sigan teniendo una masa societaria realmente muy importante, ¿no? Pero bueno, quería contarles también, si hago un paréntesis, en el tenis, si hacemos una comparación, el campeonato Wimbledon se suspendió y el seguro pagó todas las pérdidas, o la mayoría de las pérdidas. Esto lo digo porque sería muy importante que la FIFA, la UEFA, la CONMEBOL tengan este tipo de seguros para que este tipo de situación no produzca la crisis tan fuerte, tan tremenda que sucede cuando pasan estas situaciones. Y uno dice, sí, bueno, vos lo estás diciendo con el diario del lunes, decimos acá en Argentina. Lo estás diciendo cuando ya pasó la situación. Pero les estoy diciendo que hay deportes que previeron esta situación, como el tenis, que tiene un seguro, y de tal manera que ese seguro lo que hace es paga
todo lo que son las pérdidas, y entonces la crisis se achica muchísimo menos. Por supuesto que FIFA ha empezado a dar dinero a cada una de las federaciones. Esto es importante, esto hay que estar atento porque las federaciones tienen que devolverle ese dinero a los clubes, a los futbolistas. La Conmebol está haciendo lo mismo, es decir, las federaciones, sobre todo FIFA, que es una federación que económicamente está muy bien, debería tener la posibilidad de empezar a resolver muchos problemas. Miren, el impacto del coronavirus en el fútbol es más importante que en las dos guerras mundiales. Esta es la dimensión del conflicto. ¿Por qué les digo esto? Miren, un solo ejemplo. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial se pararon casi todos los campeonatos en Europa, pero no en Estados Unidos, no en Centroamérica, no en Latinoamérica, no en África. Es decir, no fue tan grande la situación. En estos momentos el impacto quizá es más grande que durante las dos guerras, que fueron realmente muy importantes. Obviamente que este impacto no solamente es en el fútbol, ¿no? Esto está de más decirlo. Es en toda la economía, pero le impacta al fútbol realmente desde el punto de vista quizá en el centro. Otros deportes les está pasando lo mismo. Me anoté acá algunas pérdidas que acusan cada una de las ligas. Por ejemplo, España dice que va a perder 700 millones de euros en el caso de que pueda continuar. En agosto, por ejemplo, pueda continuar. Y si no, pueden ser más. Las pérdidas en el fútbol inglés, más de 1.200 millones de libras. En Francia se habla de 400, 350 millones de libras. La NBA, otro deporte, vamos a salir del fútbol, habla de que va a perder en Estados Unidos más de 500 millones de euros. La Fórmula 1, que es un deporte que va a volver próximo, se dice que vuelve ahora, ha perdido por las suspensiones más de 200, 300 millones de euros. Es decir, es una crisis realmente muy fuerte y ha impactado mucho. El primer país que aparenta tener la posibilidad de volver al fútbol es el fútbol alemán. Y acá me parece que este es un hecho que es importante porque cuanto menos tiempo tardemos en volver al fútbol, menos pérdidas va a haber. Obviamente que todo esto tiene que estar monitoreado claramente por la autoridad sanitaria de ese país, ¿no es cierto? Pero Alemania ya ha autorizado, por ejemplo, quería leerles esto, la nota característica es Alemania, que los equipos de primera y segunda ya están entrenando en grupos reducidos y turnos escalonados. Los clubes dispondrán del material necesario para hacerse el test de coronavirus. Se plantean que la actividad del fútbol regrese para los primeros días de mayo. Obviamente que eso no creo que sea así, pero sí por lo menos los entrenamientos, y se están planteando la posibilidad de volver en junio. Esa sería un poquito la idea. Doctor. Porque, sí. Bueno, pues con toda esta situación, sin duda alguna, sí o sí tendrá que la FIFA ir en busca del seguro que tienen los de tenis. ¿Sí? Claro, sí, sí. Exacto. Doctor, quería decirle, yo sé que usted tiene el tiempo bastante copado. Quisiera saber, porque hay varias preguntas de los profes que están allí, a ver si podríamos entrar al tema de preguntas y respuestas. ¿Ok? ¿Cómo no? Un profe pregunta que qué pasa con los derechos deportivos de las mujeres. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo le diría que tendríamos que ir a analizar ahí país por país. Básicamente porque no todas las leyes laborales son iguales. Si usted pone, por ejemplo, ahora en España, se firmó el primer convenio colectivo para el fútbol femenino y pasaron a ser profesionales y tienen reconocidos los derechos de la misma manera que tienen el convenio colectivo de hombres. Entonces, por ejemplo, en España, la negociación va a ser exactamente igual. Pero, por ejemplo, si a mí me preguntan a un futbolista acá en Argentina, debería ser exactamente igual. Es decir, estos criterios que nosotros estuvimos hablando respecto de cuándo vence un contrato, cómo se debe postergar un contrato, la apertura o no de las ventanas, todo esto debería ser exactamente igual
para hombres y mujeres. Sobre todo teniendo en cuenta que en casi todos los países, o por lo menos en muchos países, el fútbol femenino ha empezado a profesionalizarse. Para contarles un ejemplo, si les interesa el tema, en Argentina ya empezaron a tener contrato profesional en cada equipo, alrededor de 7 contratos, y eso estaba pagado por la federación, digamos, por la Asociación del Fútbol Argentino, de tal manera que se pueda promocionar el fútbol. Ustedes saben que hay una fuerte promoción del fútbol femenino. En España pasa lo mismo, ahí está poniendo plata la UEFA, está poniendo plata la FIFA, está poniendo plata la Real Federación Española para llegar a salarios mínimos de alrededor de 16.000 euros anuales, y de esa manera tener la posibilidad de ser futbolistas profesionales, tener contratos profesionales y poder continuar. Así que la respuesta es, debería tener la misma situación, debería ser la misma situación que en el fútbol masculino. Okay. Si ustedes quieren... Sí. Ok, no, por aquí que los profes que quieran preguntar, por favor, desactivan su micrófono y preguntan. Paso, saludamos al profe JJ Torres, es árbitro FIFA, estuve en el Mundial de Estados Unidos 94, y no estoy mal. Por ahí también tenemos al ex árbitro profesor Otero. Entonces, profes que quieran preguntar, por favor, aprovechemos. Si ustedes quieren, si ustedes quieren, les cuento aunque sea un cachito, un poquito de lo que es el derecho de formación, que claro que habíamos sí. dicho que íbamos a hablar algo y que no pudimos hablar nada. Bien pueda, doctor. Bueno, obviamente que el derecho de formación da para mucho, pero aunque sea contarles algunas cosas, porque quisiera que ustedes conozcan lo que es el derecho de formación. El derecho de formación para los clubes latinoamericanos, para los países que somos formadores de jugadores, para los países que somos exportadores de jugadores, es realmente muy importante. Entonces, es un elemento que quiero que ustedes más o menos conozcan, supongo que ya muchos lo conocen, pero es una figura realmente fuerte dentro del derecho internacional del fútbol. Y es importante que ustedes lo conozcan porque la FIFA estuvo a punto de sacarlo. Iba a sacar el derecho de formación y lo iba a poner un puntito más en el mecanismo de solidaridad, iba a sacar el derecho de formación. Y ahí obviamente íbamos a ser muy perjudicados porque quienes viven del derecho de formación somos los clubes como México, Argentina, Colombia, Venezuela, países africanos, obviamente, países de Centroamérica, que ya están mandando jugadores a Europa. El derecho de formación es el derecho que tiene el club que le dio los primeros pasos al jugador, que lo fue formando, que le dio los primeros botines, que le dio la primera camiseta, que le dio los primeros campeonatos. Solamente que en FIFA se reconoce desde los 12 años. Pero bueno, es una figura que es muy importante. Y está permanentemente en cambio. Y quería decirles que ahora, a partir de julio, la FIFA va a hacer como una especie de pago automático. Es decir, para todo aquel que le interese este tema específico, tenemos en la página en Derecho de Formación un trabajo específico respecto de lo que es el derecho de formación. Pero 2 o 3 líneas. FIFA ahora ha decidido mantener este instituto. Ustedes lo van a encontrar en el reglamento del Estatuto de Transferencia del Jugador. Ese instrumento se llama, comúnmente le decimos RETJ. Y anótenlo si puede, porque ahí están casi todos los instrumentos que ustedes tienen que conocer. El RETJ es el reglamento del Estatuto de Transferencia del Jugador. ¿Y ahí qué van a encontrar ustedes? Van a encontrar el derecho de formación, van a encontrar el mecanismo de solidaridad, van a encontrar la transferencia internacional de menores, cómo se hace esa transferencia, cuáles se permiten, cuáles no, cuáles están prohibidas, cuál es el procedimiento. Van a encontrar los derechos económicos, quiénes pueden tener derechos económicos sobre un jugador, quiénes no pueden tenerlo, cuáles son las prohibiciones. Es decir, el reglamento del Estatuto de Transferencia del Jugador es un instrumento estratégico.
Y hay que estar permanentemente viéndolo porque son a partir de circulares de FIFA que los van actualizando. Y en el derecho de formación hay cambios sustanciales. ¿Cuáles son esos cambios? Como para dejarles, aunque sea 4 líneas de lo que le habíamos prometido que íbamos a hablar. Primero, FIFA va a ser como una especie de cámara de compensación. Va a ser como una especie de banco internacional donde todas las transferencias de los jugadores, todo el dinero de las transferencias va a parar ahí. Y nos tiene prometido que desde ahí, desde esa cámara, desde ese banco, si se quieren, como ese clearing bancario, van a pagar el derecho de formación. Y esto sería realmente un adelanto increíble. Nos tienen prometido que lo van a hacer a partir de julio, obviamente con la pandemia, evidentemente no creo que eso suceda, teniendo en cuenta que los tiempos se están prorrogando. Pero ¿por qué les digo que eso sería realmente muy importante? Porque créanme, no sé si alguno ya vivió la experiencia, la mayoría de los clubes formadores, la mayoría de los clubes centroamericanos, latinoamericanos, africanos, los que forman jugadores, no pueden cobrar este derecho de formación. Y se pierden miles y miles de euros para clubes pequeños que se han dedicado a la formación de jugadores y que están sufriendo por poder pagar la luz, por poder comprarle la camiseta a los jugadores y tienen una enorme cantidad de dinero sin poderla ejecutar. Pero ustedes me dicen, ¿y por qué no pueden hacerlo? Bueno, el mecanismo, el mecanismo es realmente muy engorroso. Nosotros a veces tenemos, desde nuestro estudio jurídico, litigamos 6 meses, 1 año, 2 meses, y finalmente seguimos con problemas y es muy difícil de poder establecer la posibilidad de que los cobren realmente. Entonces, si esta modificación, a ver si se entendió, si esta modificación se produce para el año que viene, aunque sea, va a ser de la siguiente manera: se hace una transferencia de un jugador, esa transferencia va a ir a ese clearing bancario y lo primero que va a decir ese clearing es a quién le tienen que pagar los derechos de formación. Y lo va a hacer automáticamente FIFA. Y ya no lo tienen que hacer los clubes. Y se va a poner como una especie de impuesto del 1% en cada una de esas transferencias para generar un fondo económico que sustente, que le dé solvencia a que cada transferencia inmediatamente, es decir, que no dependa de ese club, de esa transferencia, de esa negociación, que inmediatamente le pague a los clubes formadores. Obviamente que los clubes formadores a veces es uno solo, pero a veces son varios, porque el chiquito jugó a los 12 años en una liga, después pasó a otra, después jugó en otra, así que ustedes sabrán que en el derecho de formación puede tener la posibilidad de pagársele a varios clubes. Así que este es un elemento nuevo que FIFA lo va a implementar, y para que ustedes lo puedan, aquel que le interese el tema, ¿no es cierto? Aquel que quiera profundizar, está en el artículo 20 de este instrumento que yo les acabo de decir, el reglamento del estatuto de transferencia del jugador. En el artículo 20 está establecido, en el artículo 22 y fundamentalmente en el anexo 4. Ahí en el anexo 4 ustedes van a ver específicamente cada una de las características, cómo es el procedimiento, cuándo corresponde, quién es el obligado a pagar, quién no está obligado a pagar, hasta qué edad se paga, cuándo efectivamente no hay que pagar el derecho de formación, cuándo corresponde pagar mecanismos de solidaridad y no derecho de formación. Es decir, ahí uno encuentra esa situación. Ha habido casos realmente emblemáticos donde el TAS, ¿se acuerdan lo que yo les había contado de ese órgano que es el órgano de apelación de FIFA? Ahí ha habido casos específicos de jurisprudencia que indican algunas líneas respecto de este caso. Por ejemplo, el caso Betancur es un caso realmente muy importante. Un jugador que a lo mejor alguno de ustedes se acuerda, que jugó en Europa, está jugando en Europa, jugó en Boca, pero era un jugador uruguayo. En fin, y hay otros casos también muy importantes que ustedes pueden establecer. Y bueno, y decirles que es un instrumento que nosotros necesitamos defender, teniendo en cuenta que la FIFA en un momento lo quiso sacar
que ahora está establecido, que ahora se va a profundizar y que si el tiempo lo permite, a partir de la crisis que estamos viviendo, podemos hacerlo automáticamente. Nosotros el derecho de formación, por ejemplo, acá, en una transferencia internacional la tenemos que hacer vía la Asociación de Fútbol. ¿Por qué? Porque se hace a través del TMS. ¿Qué es el TMS? Bueno, algunos ya estarán familiarizados, otros no. Es el Transfer Machine System, que se le dice, que es un software. Ese software lo tienen todas las federaciones. Y para uno pedir o poder litigar un derecho de formación, hay que hacerlo a través de este instrumento, que es un software, y hay que pedirlo a través de la asociación. En este caso, supónganse, nosotros litigamos, vamos a pedir a la Asociación del Fútbol Argentino. Ahora, la Asociación del Fútbol Argentino nos pide un montón de requisitos para, antes de cargarlo en el TMS y podérselo mandar a FIFA. Nosotros, por ejemplo, un jugador de la liga del interior de aquí, primero lo tiene que certificar la liga, después lo tiene que certificar la AFA, y después se le envía a la FIFA el requerimiento. Así que imagínense que hay ahí por lo menos 3 pasos. Y hay un paso anterior, que es que ese club va a tener que buscar la ficha del jugador, porque le estoy hablando de un jugador a lo mejor que tiene 20, 21, 22 años, y estamos hablando de que en ese club jugó a los 10, a los 11, a los 12 años. Perdón. Entonces, es importante ver que ha sido un mecanismo muy engorroso. Muchos clubes realmente ni siquiera se enteraron de que se había firmado un contrato profesional, no los habían cobrado. Otros no tenían abogados, no sabían ni cómo hacerlos, no sabían cómo dirigirse a la asociación. Es decir, son clubes realmente muy humildes. Entonces, evidentemente, es un tema complicado. Ahí me ponen que en Colombia es el COMET. Bueno, perfecto, se hace a través del COMET y se dirigen a la FIFA. Evidentemente, son mecanismos que llevan tiempo, y a veces estos cambios realmente son muy importantes. Obviamente que el TMS no lo tiene cualquier club, menos un club de barrio, un club que ha formado jugadores, y este dinero es realmente indispensable para el fútbol latinoamericano. Supónganse que un jugador se va a jugar a Europa, hay una tabla, esa tabla cuando va a jugar a Europa son alrededor de $90.000 por año, que se paga por derechos de formación de un jugador que va a jugar a Europa. Entonces, estamos hablando de por año, y se van a indemnizar varios años, así que por ahí a veces estamos hablando de 200, 300, 350.000 euros. Imagínense lo que puede hacer un club de barrio con semejante cantidad de dinero. Yo he conocido clubes que han hecho la cancha nueva de fútbol o la sede nueva, cuando hemos podido tener la satisfacción después de algún tiempo de cobrar estos derechos de formación para clubes pequeños, que evidentemente después eso vuelve nuevamente al fútbol. Por eso creo que finalmente se ha llegado a la conclusión de que el derecho de formación es un derecho importante, y que les quería contar, a lo mejor por último, para ir cerrando y no cansarlos, espero que no haya sido demasiado técnico lo que he dicho. El RETJ, como les decía recién, es un instrumento, un reglamento de FIFA que va específicamente en las transferencias internacionales. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una transferencia nacional? Es decir, cuando se va de un club a otro bajo la misma asociación. Bueno, ahí lo que pasa es que no va a tener que ver el reglamento de transferencia de jugadores, porque no está la nota de internacionalidad, es decir, no hay 2 asociaciones que van a intervenir, sino que va a intervenir una sola asociación. Y entonces ahí lo que tenemos que ir a ver es la legislación de cada país. Colombia tiene un país, bueno, acá me preguntan si conozco algún pago de derecho de formación. Sí, lógico, sí, conozco varios casos en que se ha podido pagar el derecho de formación. Así que, si bien es cierto que no todos se pagan, en el derecho femenino, acá me pagan en femenino, en el fútbol femenino FIFA no reconoce el derecho de formación. Este es un tema pendiente, este es un tema difícil, así que
Es un tema que me está preguntando de Deportivo Capital, algo así, ¿puede ser? No hay derecho de formación en el fútbol femenino por ahora. Es una deuda, creo que FIFA lo tiene que hacer. Quería por último contarles entonces algunas ideas de qué pasa con el derecho de formación a nivel local. Y ahí tenemos que ir a ver cada organización legal, cada instrumento legal que nos va a dar cada país. Hay países que todavía no han reglamentado el derecho de formación. Es decir, hay países todavía en Latinoamérica, a mi criterio en forma inexplicable, que todavía no trabajan el derecho de formación. Es decir, todavía no han legislado el derecho de formación. ¿Qué significa, por ejemplo, el derecho de formación a nivel local en un país? Supónganse, vamos a poner un club de Colombia, de la primera liga de Colombia, firma su primer contrato profesional y entonces tiene que pagarle un derecho de formación a todos los clubes formadores, los pequeños clubes, por haber formado a ese jugador. ¿Por qué es un hecho importante y trascendente? Porque ese dinero vuelve a las arcas de quienes formaron a los jugadores, la cantera de los jugadores. Es el lugar central del fútbol mundial, es decir, que la posibilidad de que nuevos jugadores, nuevos talentos se desarrollen y que el fútbol pueda seguir continuando. Por eso les digo que para mi criterio este derecho de formación es muy importante. Entonces, si ustedes tienen que establecer los criterios, hay un criterio a nivel internacional. Si hay internacionalidad, van a aplicar el reglamento del estatuto del jugador, y si es una transferencia, si es un primer contrato a nivel local, lo que van a hacer es un contrato que tenga que ver con la legislación local. Supónganse acá en la Argentina, un jugador llega con 20 años y firma su primer contrato profesional. Acá tenemos dos instrumentos, y les cuento esto porque es importante que lo conozcan para poder difundirlo en Latinoamérica. Acá tenemos un reglamento de la federación, es decir, de la Asociación del Fútbol Argentino, y tenemos una ley nacional. La ley nacional no solamente reconoce el derecho de formación a los clubes de fútbol, sino que reconoce el derecho de formación a todos los deportes. Incluso los reconocen si son deportes individuales o son deportes colectivos. Entonces, hay una protección, hay un reconocimiento por parte del Estado a todo aquel pequeño club de barrio o club de una liga o lo que sea que ha formado ese jugador. También los clubes grandes forman jugadores, esto también hay que decirlo. Y si es un club grande que formó a un jugador, evidentemente también tendríamos la posibilidad de reconocérselo, sin ningún tipo de problema. Doctor, nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque ahí me veo que hay algunas preguntas. Les voy a dejar mi correo para que ustedes me sigan preguntando. Mi correo es pablobruera@hotmail.com.ar. Igual ahorita los comparto. Igual yo ahorita los comparto también a todos. Y si querés, Martín, le podés compartir el WhatsApp, que me puedan preguntar por ahí, porque supongo que vamos a tener una cantidad importante de preguntas. Y seguramente el tema del derecho de formación, para aquel que quiera profundizar, en la página de Derechos del Fútbol van a tener un trabajo que habla sobre el caso de Colombia, el caso de México, el caso de Uruguay, el caso de Argentina, el caso de Venezuela. Es decir, nos dedicamos a, incluso si ustedes van a ver una banderita de cada país, ustedes hacen un clic ahí y ustedes saben cuál es el derecho de formación en cada uno de sus países. O el reglamento, o la ley específica para que ustedes la puedan encontrar sin tanta búsqueda, y simplemente van a poder saber cómo es el procedimiento en su país para ver cómo es una transferencia local. Y en alguna oportunidad, si a ustedes les interesa, vamos a poder desarrollar lo que es el reglamento del estatuto de transferencia del jugador, que a todo aquel que le interesa el fútbol, a todo aquel que está vinculado de una u otra manera con la actividad del fútbol, lo tiene que conocer. Por supuesto que hay otros instrumentos que también son muy importantes, pero este quizá es uno de los más importantes por todos los institutos que tenemos. Y fundamentalmente por cómo nos impacta a nosotros los latinoamericanos, que somos los que estamos formando generalmente a los jugadores. Doctor, se nos va a cortar. De antemano agradecerle, un fuerte abrazo
Y gracias a todos los que se conectaron, y ya por el grupo enviaré la información que usted autorizó, mi doctor. Un placer, muchas gracias y gracias por todo lo que nos... Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Muchas gracias.